Bienvenidos una vez más a su canal favorito para soñar despiertos y creer en el amor verdadero. Hoy nos embarcamos en una aventura muy especial, una que nos llevará a una ciudad mágica, llena de historia, misterio y sobre todo, mucho pero mucho romance. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la vibrante Estambul, testigo silencioso de un amor que, como el Bósforo, fluye eternamente. En el vídeo de hoy vamos a explorar juntos las callejuelas empedradas, los bazares llenos de colores y aromas, y los rincones secretos que guardan las historias de Demet y Can, dos almas destinadas a encontrarse en la encrucijada de Oriente y Occidente. Vamos a descubrir si su amor, nacido en la mismísima Estambul, realmente resistirá el paso del tiempo y se convertirá en un para siempre. ¿Están listos para soñar con nosotros? Pues abróchense los cinturones, porque este viaje está a punto de comenzar. Y antes de que nos perdamos entre las mezquitas y los palacios, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gustan las historias de amor, los viajes y la magia de descubrir lugares nuevos, este es su sitio. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta comunidad de soñadores. Ahora sí, vamos a Estambul. Imaginen por un momento, el sol naciente pintando de dorado las cúpulas de Santa Sofía, el llamado a la oración resonando en el aire matutino, el aroma embriagador del café turco recién hecho, y dos miradas que se cruzan en medio de la multitud. Así quizás comenzó la historia de Demet y Can. Una historia que, como muchas otras en Estambul, se teje entre la realidad y la leyenda, entre el presente y un pasado lleno de ecos. Demet, una joven arquitecta con sueños tan grandes como el Gran Bazar, llega a Estambul buscando inspiración para su próximo proyecto. Cansada del ritmo frenético de la vida moderna, anhela encontrar un lugar donde el tiempo parezca detenerse, donde la belleza se revele en cada detalle y donde la magia aún sea posible. Y Estambul, con su laberinto de calles y su rica historia, parece ser el lugar perfecto. Pero su búsqueda no es puramente profesional. En el fondo, Demet lleva consigo la desilusión de un amor pasado, una sombra que la impulsa a encontrar algo auténtico, algo que la reconecte con la pasión y la esperanza. Sus diseños, aunque técnicamente impecables, carecen de alma, de la chispa que la ciudad de los dos continentes promete encender. Can, por su parte, es un fotógrafo de espíritu libre que recorre el mundo capturando la esencia de cada lugar y de cada persona que se cruza en su camino. Regresa a Estambul, su ciudad natal, en busca de un nuevo comienzo, después de un viaje que lo ha dejado exhausto y desilusionado. Anhela encontrar un sentido a su vida, un propósito que lo motive a seguir adelante. La lente de su cámara, antes un portal a la belleza, ahora parece empañada por la melancolía. La alegría que encontraba al capturar momentos únicos se ha desvanecido, reemplazada por una sensación de vacío que espera llenar con algo, o alguien, que le devuelva la inspiración. Sus padres, dueños de una pequeña galería de arte en el distrito de Beyoğlu, lo han recibido con los brazos abiertos, pero Can siente que necesita redescubrir su propia identidad, lejos de las expectativas familiares. El destino, caprichoso y a veces cruel, decide unirlos en el lugar menos esperado, una pequeña librería antigua escondida en el barrio de Balat. Este barrio, conocido por sus casas de colores y su ambiente bohemio, es un refugio para artistas y soñadores. La librería, llamada El Susurro de las Palabras Olvidadas, es un tesoro oculto, con estanterías que se elevan hasta el techo y un aroma a papel viejo que embriaga los sentidos. Demet, buscando un libro sobre arquitectura otomana, un texto que le permita comprender la esencia de las construcciones que la rodean, se topa con Can, quien está fotografiando los intrincados detalles de las estanterías. Busca capturar la luz que se filtra a través de las ventanas, iluminando las cubiertas desgastadas y las letras doradas. Sus miradas se cruzan y por un instante el tiempo se detiene. Una chispa se enciende entre ellos, una chispa que promete un incendio de emociones. El aire se carga de una electricidad invisible, un reconocimiento tácito de que sus vidas están a punto de tomar un rumbo inesperado. A partir de ese encuentro fortuito, Demet y Can comienzan a explorar Estambul juntos. Recorren la Plaza Sultanahmet, maravillándose con la majestuosidad de la Mezquita Azul y la grandiosidad de Santa Sofía. Se pierden entre los puestos del Gran Bazar, dejándose seducir por los colores, los aromas y los sonidos de este mercado milenario. Navegan por el Bósforo contemplando la belleza de los palacios y las mansiones que se alzan a orillas del estrecho. Can le muestra a Demet ángulos inusuales de la ciudad, detalles que ella, absorta en sus proyectos, no había notado. Demet, a su vez, le comparte su pasión por él.
A arquitectura explicándole las historias que se esconden detrás de cada piedra, cada arco, cada azulejo. En cada rincón de la ciudad, su amor florece. Comparten risas, secretos y sueños. Se descubren el uno al otro aprendiendo a amar sus virtudes y a aceptar sus imperfecciones. Se sienten conectados por algo más grande que ellos mismos, por un destino que los ha unido para siempre. Demet encuentra en Can la libertad y la espontaneidad que tanto anhelaba, mientras que Can descubre en Demet la estabilidad y la comprensión que necesitaba. Se convierten en el espejo el uno del otro, reflejando sus fortalezas y ayudándose a superar sus debilidades. Pero como en toda historia de amor que se precie, no todo es un camino de rosas. Obstáculos y desafíos se interponen en su camino, poniendo a prueba su relación y su compromiso. La distancia, las diferencias culturales, las inseguridades personales, todo conspira para separarlos. La exnovia de Can, una reconocida modelo con la que tuvo una relación intensa y tormentosa, regresa a Estambul, dispuesta a reconquistarlo. La presencia de esta mujer, llena de glamour y sofisticación, despierta los celos de Demet, quien se siente insegura y vulnerable. Además, la familia de Demet, conservadora y tradicional, no aprueba su relación con Can, a quien consideran un espíritu libre sin ambiciones. Demet debe regresar a su ciudad natal para hacerse cargo de la empresa familiar, una constructora que está al borde de la quiebra. Su padre, enfermo y desesperado, le suplica que regrese y salve el negocio familiar. Demet se siente atrapada entre su amor por Can y su obligación hacia su familia. La distancia se convierte en un muro que los separa, alimentando la duda y la incertidumbre. ¿Podrá su amor sobrevivir a la prueba del tiempo y la distancia? Los mensajes de texto se vuelven menos frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas y frías. La rutina se interpone entre ellos, erosionando la conexión que parecía indestructible. Can, por su parte, se enfrenta a sus propios demonios. El pasado lo persigue, recordándole sus errores y sus fracasos. La relación con su exnovia lo dejó marcado, y tiene miedo de volver a enamorarse, de volver a sufrir. La presión de su familia para que se dedique a un trabajo más convencional lo agobia. Se siente perdido y confundido, sin saber qué camino tomar. ¿Será capaz de superar sus miedos y entregarse por completo al amor de Demet? Se refugia en su trabajo buscando consuelo en la belleza de Estambul, pero la melancolía lo sigue a todas partes. Comienza a dudar de sí mismo, de su capacidad para amar y ser amado. Durante meses, la comunicación entre ellos se reduce a llamadas telefónicas y mensajes de texto. La llama del amor comienza a extinguirse, amenazando con desaparecer para siempre. Ambos se sienten perdidos y confundidos, preguntándose si su relación tiene futuro. Demet se siente sola y frustrada, luchando por sacar adelante la empresa familiar y añorando los días felices que compartió con Can en Estambul. Can se siente atrapado entre su pasado y su futuro, sin saber cómo reconciliar sus sueños con las expectativas de los demás. Sin embargo, el destino que los unió en primer lugar, decide darles una segunda oportunidad. Un viejo amigo en común, que conoce la historia de amor de Demet y Can, decide intervenir y organizar un encuentro sorpresa en Estambul. Le escribe a Demet contándole que Can está pasando por un momento difícil y que necesita su apoyo. Sin dudarlo, Demet regresa a Estambul, decidida a luchar por su amor y a construir un futuro junto a Can. Lo encuentra trabajando en un proyecto fotográfico sobre la ciudad, capturando la belleza y la esencia de Estambul a través de su lente. El proyecto es una declaración de amor a la ciudad que los unió, una oda a sus rincones secretos y a sus historias olvidadas. Can ha redescubierto su pasión por la fotografía, pero se siente incompleto sin Demet a su lado. El reencuentro es emotivo y conmovedor. Las palabras sobran. Sus miradas lo dicen todo. Se abrazan con fuerza, sintiendo que nada ni nadie podrá separarlos nunca más. En ese abrazo se perdonan mutuamente sus errores y se prometen luchar por su amor. Demet y Can deciden enfrentar juntos los desafíos que se presenten en su camino. Aprenden a comunicarse abiertamente, a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Demet comprende la importancia de seguir sus propios sueños y decide contratar a un gerente para que se encargue de la empresa familiar, permitiéndose regresar a Estambul y dedicarse a su pasión por la arquitectura. Can, a su vez, aprende a valorar el apoyo de su familia y a encontrar un equilibrio entre su libertad y sus responsabilidades. Entienden que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es fuerte y resiliente.
Con el tiempo construyen una vida juntos en Estambul. Demet abre su propio estudio de arquitectura, inspirándose en la belleza y la historia de la ciudad. Sus diseños, ahora llenos de alma y pasión, reciben el reconocimiento que merecen. Can continúa viajando por el mundo, capturando la esencia de diferentes culturas y compartiendo su arte con el mundo. Sus fotografías impregnadas de la belleza y la melancolía de Estambul le valen premios y reconocimientos internacionales. A pesar de sus diferentes pasiones y profesiones, encuentran un equilibrio perfecto en su relación. Se complementan, se inspiran y se aman incondicionalmente. Demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que, cuando dos almas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para que así sea. Años después, Demet y Can se encuentran sentados en una banca frente al Bósforo, contemplando el atardecer. Sus cabellos están teñidos de plata, pero sus ojos brillan con el mismo amor que sintieron el día en que se conocieron en la librería de Balat. Han construido una vida juntos, llena de aventuras, desafíos y, sobre todo, mucho amor. Y así la historia de Demet y Can se convierte en una leyenda que se cuenta en las calles de Estambul, una leyenda que inspira a otros a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. Una leyenda que demuestra que a veces el destino nos sorprende con regalos inesperados y que, cuando menos lo esperamos, encontramos a la persona que nos complementa y nos hace felices para siempre. Su historia se convierte en un mural pintado en una pared de Balat, una imagen que captura la esencia de su amor y sirve de inspiración para las nuevas generaciones. ¿Será entonces que Estambul realmente fue el testigo de un amor eterno? ¿Qué Demet y Can lograron construir un para siempre en medio del caos y la belleza de esta ciudad mágica? La respuesta, mis queridos viajeros del corazón, la dejo a su imaginación. Porque el amor, al fin y al cabo, es una cuestión de fe y de esperanza. Y en Estambul, la ciudad de los 1001 cuentos, todo es posible. Hemos recorrido juntos las calles de Estambul, hemos soñado con Demet y Can, y hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor verdadero. Espero que este viaje haya despertado su imaginación y haya alimentado su fe en el poder del amor. Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Demet y Can? ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Cuál es su lugar favorito de Estambul? ¿Qué obstáculos creen que son los más difíciles de superar en una relación? ¿Han vivido una historia de amor parecida? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de amor, viajes y sueños por cumplir. Hasta la próxima, mis queridos viajeros del corazón. Que el amor los acompañe siempre. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Adiós. Y que la magia de Estambul los inspire a encontrar su propio para siempre.